Saludos y mil bendiciones para cada uno de ustedes. A todas las familias, a todos mis amigos, a todos mis hermanos. Le envío un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga, me los cuide y que ahora ustedes puedan escuchar una palabra que te va a bendecir. Una palabra que Dios me ha revelado y es una palabra que la he compartido con algunas personas. Y cuando Dios habla por medio de su Espíritu, no podemos negarlo. Yo me gozo, se gozan los que me escuchan y ustedes también se gozan porque la palabra de Dios nos edifica para mejorar. Y mientras yo leía las Escrituras, quedé completamente pintado, si se puede decir así, en un versículo donde dice que Jesús enseñaba y predicaba. Y mientras yo leí esto del Espíritu Santo, me gusta hablar con el Espíritu Santo. Y yo decía, enseñaba y predicaba. Jesús, hay una diferencia entre enseñar y predicar. ¿Okay? Y cuando Jesús dice, id por todo el mundo y llevad mi evangelio a toda criatura. Algunas versiones dicen, que me gusta más, id y predicad el evangelio. Cuando Jesús habla a todas las personas, esa palabra de predicar tenía un significado más profundo de no solamente es llevar o hablar acerca de Dios. Eso es lo que nosotros quizás pensamos. No, es el resultado de predicar. Lo que a Dios le ha impactado tanto que Él mismo toma la decisión de establecer en las Escrituras, en el libro de Primera de Corintios, nos deja una palabra que Pablo escribe de cómo es que las personas pueden conocer a Dios en nuestro tiempo, en el tiempo de Jesús para acá. Y dice así en las Escrituras, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios. En la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, la gente no conocía a Dios. Aunque ese es el método que se usaba en el Antiguo Testamento, claro que Dios llama a un pueblo, llama a Moisés, claro que Dios llama a los profetas y hablan de Dios, pero antes de eso, la gente tenía que entender y conocer la sabiduría de Dios. ¿Y dónde la conocían? En la creación. Los cielos cuentan mi gloria. Y también dice que el firmamento son los pies de Dios. Ahí los establece. Lo que él está diciendo, en cierta forma, es que por naturaleza, por lógica, el ser humano, viendo lo que está a su alrededor, debería entender que existe un Dios. Esa es la sabiduría de Dios. Cuando el hombre mira y se da cuenta y dice, wow, ¿cómo es que el nivel del mar puede estar tan alto y no desbordarse, inundar lugares bajos? Esa es la sabiduría de Dios. Eso es lo que cuando Él dice, ya que el mundo no pudo conocerme por medio de mi sabiduría, Él establece otro método que voy a hablar ahora de él, de ese método, pero no pueden verlo en su sabiduría. Cuando Pablo escribe y dice que por medio de la naturaleza se conoce la veracidad de Dios. En otras palabras, que Dios nos ha hablado por medio de su creación, de los hermosos árboles con fruto, de los hermosos animales, aves. Dios nos ha enseñado. Pero al ver que el hombre, por causa del pecado, ha quedado ciego y no puede ver la sabiduría de Dios en su creación, en lo que Dios ha hecho, ponernos en un planeta que si el planeta se moviere más lejos del sol, nos enfriaríamos. Y si el planeta se acercara más al sol, nos quemaríamos. Si no podemos entender que está perfectamente puesto en un lugar exacto para que tú y yo podamos disfrutar el verano, el invierno, el otoño, Dios quería que por lo menos ahí pudiéramos descubrirlo. Nadie tiene excusa. Pero Él cambia entonces y dice, ok, si no me puedes conocer por lo que he creado,
o eso no puede despertar en ti una pregunta, decir, ¿existe alguien poderoso y sabio que creó todas estas cosas? Y él dice más adelante en ese mismo capítulo del libro de Primera de Corintios, capítulo 1, en el 21 dice, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, Dios agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Salvar a los que van a creer. ¿Por medio de qué? De la predicación. Entonces, la predicación es lo que Dios establece para que la humanidad sea salva. En la predicación está el sacrificio expiatorio de Jesucristo, el plan redentor de Dios. Es ahí donde entendemos que hay un cordero inmolado por tus pecados y los míos, que paga el precio y muere por ti y por mí para que tú y yo seamos salvos. Claro, si creemos y lo aceptamos. Pero es por medio de la predicación. Ahí es cuando Jesús dice, id por todo el mundo y llevad o predicad mi evangelio a toda criatura. La predicación es para todos aquellos que han creído. No sé por qué ha entrado una idea diferente en las congregaciones, de pensar que la predicación solamente es del pastor, o de algún apóstol, o de algún profeta, o de algún evangelista, o de algún pastor, o de algún maestro. Pero no piensan que la predicación es para que todos los que han creído. Es id y llevad, dijo Jesús, y predicad mi evangelio. Porque cuando la iglesia completa entienda que tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y tiene que salir y hablarle a los demás, las demás personas van ¿a qué? A creer en la salvación. Van a creer en Jesucristo, en el sacrificio expiatorio de la cruz y en todo lo demás que Él nos quiere enseñar. La importancia de predicar el Evangelio es para todos y es para ti. Porque el resultado de predicar es la salvación, de acuerdo a las Escrituras. Mediante la sabiduría agradó a Dios salvar al creyente por la locura de la predicación. Ahora, cuando Jesús viene a cumplir esa palabra también, porque la Biblia dice que Él vino a enseñar y a predicar. Mientras Él caminaba por aquellos caminos de Judea, Galilea, Samaria, porque llegó a pasar por Samaria también, toda Belén, donde estaba Juan el Bautista, que se dice que predicaba Juan el Bautista, el bautismo de arrepentimiento, predicaba, porque era para salvación, la gente se arrepentía para perdón de sus pecados. Cuando Jesús iba por los caminos, encontró a Juan, Pedro, Jacobo, a Juan, empezó a encontrar personas. Y aunque Él predicaba a las multitudes, Él empezó a llamar. Pedro, sígueme. Mateo, sígueme. Y empezó a llamar y a elegir. Y llamó a estas personas. Estas personas que Jesús llama, la Biblia dice que eran los discípulos de Jesús. Los 12 discípulos. Y había más, pero enfoquémonos en estos. Y en ocasión también la Biblia dice que llamó a 12 apóstoles. Pero cuando Jesús dice, o las Escrituras dicen que Jesús hablando decía, o llamó a 12 apóstoles, lo que quiere decir es, Jesús era un hombre de fe. Así que por fe Jesús, cuando los llamó, sabían que iban a ser apóstoles. Pero Él lo que hizo fue que llamó unas personas que estaban dispuestas a ser discípulos. Y para ser discípulos tenían que estar dispuestos a reconocer a Jesús como maestro. Por eso le decían rabí, maestro. Los discípulos estaban con Jesús, aprendiendo con Jesús. En una ocasión Jesús estaba predicando. Pero dice las Escrituras en los Evangelios que Él tomaba a sus discípulos y aparte le explicaba todas las cosas y le revelaba los misterios del reino de Dios. Estas personas
que Jesús eligió son los 5 ministerios. En el libro de Efesios dice que Jesús mismo llamó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. La palabra pastores y maestros, él la coloca en el mismo grupo. ¿Por qué? Porque los pastores, aparte de predicar, también enseñan. No es que son 50% pastores y 50% maestros, no, son 100% pastores y 100% maestros. Y está también el llamado del ministerio de los maestros, de los que enseñan. La importancia de tener maestros con llamado en las congregaciones es bien fundamental y es escaso. No es cualquier persona. Los que son elegidos en los 5 ministerios no son cualquier persona. El Señor sabe quiénes son y Jesús es el que se encarga de llamar a estos ministros, como me llamó a mí, como ha llamado a cientos de pastores. Ahora, el trabajo de los 5 ministerios es preparar a las demás personas, es llevarlo al conocimiento de Cristo, es enseñarlos, prepararlos y enviarlos. Todos hemos sido llamados a predicar, pero no todos hemos sido llamados al ministerio. Y eso tenemos que entenderlo bien. Porque alguien tiene que entrenarte, alguien tiene que enseñarte. Por eso Jesús envió a alguien también, envió a una persona. Él dijo, si yo no me voy, el Consolador no vendrá. Y después dijo, cuando Él venga, Él os enseñará todas las cosas. La necesidad de tener el Espíritu Santo que nos enseñe a cada uno de nosotros, porque es nuestro Maestro. Es el poder de Dios y es Dios, pero es nuestro Maestro. Es el que nos revela, nos redarguye y nos enseña. Pero también hay líderes, hay personas escogidas por Jesús para enseñar. Hay personas escogidas para pastorear. Hay personas escogidas para evangelizar, para profetizar. Y como apóstoles también, todos para predicar. Pero también las ovejas todas tienen que predicar. Pero solo hay 5 ministerios. No todos somos parte, no todos son pastores, no todos son evangelistas. No lo cree así, no es así. Dios sabe quién escoge. Son personas que tienen que estar bien preparadas, dedicadas al Señor. No nos hace mejor que tú. No, pero nos capacita Dios para bendecirte a ti. Las horas que pasamos orando y estudiando las Escrituras es porque Dios quiere bendecirte a ti. Id por todo el mundo y lleva mi evangelio a toda criatura. Ahora, hay algo interesante en el libro de Romanos capítulo 10 y yo quiero hablarte de eso. Y es esto. La gente se pierde, la humanidad se está perdiendo porque están dejando toda la carga a los 5 ministerios que ellos están, o deberían, preparar discípulos, discipular a la gente. Tienen que hacerlo porque los 12 y todos los que él llama en Efesios, que son los 5 ministerios, él los capacita con dones del Espíritu Santo. El Espíritu Santo le da dones a las personas de acuerdo a como él lo quiera dar, para preparar a la gente. Ahora, en el capítulo 10 del libro de Romanos, dice así uno de los Romanos, sí, capítulo 10, dice así: ¿y cómo pues invocarán aquel al cual no han creído? Está hablando ahora de la gente que está en las calles, está en todas partes, que la iglesia, cada miembro debe salir y predicar el evangelio. Debería hablarles de Cristo para salvación, porque ese es el resultado. Debes de hablarles de la cruz de Cristo, de que Dios le ama, de que hay salvación, de que hay esperanza, de que hay un cielo nuevo, una tierra nueva, de que Cristo viene pronto, de que Jesús nos ama y que esta tierra pasará por un proceso de fuego y será destruida, que la humanidad va cada vez peor, que la misma tierra ya gime, los tornados, las tormentas, fuera de tiempo, como quiera, destruyendo, temblores, huracanes. Y dice, ¿y cómo creerán en aquel, refiriéndose a Cristo, a quien no han oído de él?
¿Y cómo oirán? Sin haber quien les predique. ¿Y quiénes son los que van a predicar? Los que aprenden del maestro. Todas las personas que aprendan del maestro. Por eso hay que discipular y hay que enviar para que estas personas puedan continuar el crecimiento de la iglesia. Dios quiere que confieses con tu boca que Él es el Señor. Y Él quiere que por medio de la predicación la gente invoque el nombre del Señor. Porque dice, y todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. La predicación y la enseñanza debe estar cogida de la mano en todas las iglesias. Y yo sé que en la prédica usted puede aprender, pero no es lo mismo. Enseñar es diferente. La enseñanza es más profunda. La enseñanza es cuando tú empiezas a entender que aún los que se salvan tienen que ser entrenados y enseñados. Y cuando el Señor elige a alguien, se convierte en un discípulo. Y ese discípulo, sea con un llamado de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstol, de maestro, hay que prepararlo inmediatamente. No podemos dejarlos ir. Hay que prepararlos. Hay que prepararlos y enviarlos. Para que ellos puedan entonces, donde quiera que vayan, predicar el evangelio. Y esos que oyen el evangelio se conviertan. Y esos que oyeron el evangelio y se convirtieron, también salgan a predicar y a obedecer el mandato del Señor cuando dijo, id por todo el mundo y predicad mi evangelio a toda criatura. Ese es el comando de Jesús. Después de que una persona es salva, tú crees en tu corazón, pero con tu boca tú confiesas lo que Él ha hecho en tu vida. Salgamos y aprendamos a predicar. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo. Oremos, ayunemos y llevemos este mensaje a las almas perdidas. De que Cristo sana, Cristo salva, Cristo bautiza. No te quedes callado o callada. No solo vayas a escuchar una prédica. Porque realmente la prédica es para la gente que cree sea salva. Aunque en las prédicas hay enseñanzas y las prédicas nos encantan y nos emocionan y las prédicas nos motivan, necesitan la enseñanza de un maestro. Por eso Jesús enseñaba a sus discípulos aparte. Y ellos aprendieron y se convirtieron en grandes hombres de Dios, en tremendos apóstoles, evangelistas, profetas, maestros. Es tiempo de llevar el evangelio de Jesús. Es tiempo de volver a los caminos de las Escrituras. Es tiempo de hacer lo que la Biblia dice. Porque no hay nada mayor gozo en el cielo que ver un alma arrepentida, aceptando a Jesús. Hay millones de personas que necesitan la predicación. Necesitan que se le ore para que el Señor los sane. Necesitan que se le hable una palabra de amor, de fe, de esperanza. Necesitan una palabra de liberación. Pero tenemos que movernos. La mies es mucha, pero los obreros son pocos. Muchos son llamados, pocos son escogidos. Yo entiendo eso diferente. Tal vez esa palabra de la Biblia tú la entiendas un poco diferente. O signifique lo que tú piensas. Pero yo pienso que cuando dice muchos son llamados, son los que son salvos por medio de la predicación. Y pocos escogidos son los que son llamados también, pero escogidos por Jesús para los 5 ministerios. Quiero decirte que si no conoces a Jesús, diga: Señor Jesús, perdona mis pecados. Me arrepiento de mis pecados. Te acepto en mi corazón y acepto ese sacrificio en la cruz que hiciste por mí. Límpiame con tu sangre preciosa. Ahora entra en mi corazón, bautízame con el Espíritu Santo y escribe mi nombre en el libro de la vida. Enséñame a orar, enséñame a leer las Escrituras, enséñame a ir a una iglesia, a congregarme. Enséñame a hacer tu voluntad, a ser amoroso con la gente, a ayudar a la gente. Enséñame a ser comprensivo en mi casa, con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con mis hijas. Llena mi casa de tu presencia y de tu amor. Enséñame a ser una buena mujer y enséñame a ser un buen hombre para servirte, Señor. Ahora que aceptaste a Jesús como tu Señor y Salvador, te bendigo.
Y también quiero decirte, si estás enfermo o enferma, que el Señor te sane. Si necesitas liberación, en nombre de Jesús, que el Señor te liberte. Te bendigo, los amo y nos vemos muy pronto. Para la próxima, Dios te bendiga mucho. A cada uno de ustedes, un fuerte abrazo.